Bueno, buenos días, así como siempre, como estamos empezando, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos vean, a la hora que nos vean y cómo nos vean o nos escuchen en las diferentes plataformas que llevamos. Nuevamente, grabando otro podcast de Pa' Cuándo ese podcast, le estamos como haciendo nombre, mérito al nombre, ¿no? ¿Pa' cuándo ese podcast? ¿Pa' cuándo? Y nos estamos demorando, pero no, ahí vamos, ahí vamos. Nuevamente aquí con el crack Gio y con el crack de Alejo Duque buscando hablar de temas abiertamente, compartiendo diferentes temas desde la gestión de cada uno de los mundos, desde las startups, desde las big scale o el corporativo, y uniendo esos mundos y conectando. Hoy vamos con un tema, yo creo que no habíamos hablado porque nos dedicamos a hablar muchos temas personales, pero este tema, como le dijo Gio, creo que va a ser un tema técnico, pero vamos a tratar de llevarlos a un mundo más, como veníamos tratando, más del común, que es la IA. Todo el mundo habla de la IA, pero vamos a ver cómo se vive en cada uno de nuestros tres mundos: el corporativo, el big scale y las startups. Entonces, no sé, Gio, empecemos también recordándole de pronto a las personas que nos ven inicialmente quién es Gio, después Alejo Duque y después cierro yo y empezamos a hablar. Alejo Cortés, ¿cómo vas? Tiempo sin estar por este medio que tanto disfrutamos, pero llevamos las conversaciones y se nos quedan ahí sin poderlas grabar. Así que aquí estamos. Yo creo que lo que tú has dicho es muy bacano. Ese nombre que tenemos de Pa' Cuando ese podcast, todas las semanas nos lo compartimos. Pero hoy venimos con un tema, sí, que si bien no es novedoso hoy en nuestro día a día, pues es un tema que se mueve a una velocidad tremenda que creo que nos entusiasma a todos, nos apasiona. Lo vamos a tocar hoy desde tres puntos de vista bien interesantes que justo llegamos a esa conclusión hace unas semanas compartiendo por ahí también otra conversación y fue como se vive esta ola de IA, depende mucho desde dónde la estás consumiendo, ¿no? Uno creería que es una vaina completamente horizontal y no, es como que cada uno la vive en la medida de cómo tiene su contexto, ¿no? Y entonces es una cosa es el usuario final y otra cosa somos nosotros tres que tenemos roles aparentemente similares, pero de base bastante distinto de donde lo aplicamos. Entonces eso va a estar bien interesante porque creo que las perspectivas van a estar bien chéveres. Y bueno, qué bueno estar acá de nuevo, Alejo Duque. Qué bueno verte y poder compartir este espacio también. Muchas gracias, Gio y Alejo, ahí por la introducción. Como ustedes comentaban, qué bueno volvernos a ver nuevamente y volver a grabar y vamos a volver a coger el ritmo ahora sí, puntualito, con como venimos. Y como comentaban, bueno, en las últimas conversaciones que tuvimos y hemos dicho que vamos a tocar el tema, pero no hemos mencionado específicamente el tema. Nos sentamos a conversar y todos dijimos, bueno, ¿cómo estamos cada uno aplicando herramientas y modelos de inteligencia artificial a nuestro día a día? Entonces, de ahí salió, digamos, un poco el tema del día de hoy, dado que Alejo Cortés trabaja, digamos, en grandes corporaciones, una corporación muy, digamos, burocráticas, este tipo de organizaciones donde son muy rígidas al momento de tomar decisiones y en seguridad y todo esto. Luego, digamos, escuchar también el punto de vista del lado de Gio, que trabaja en compañías un poco más chicas, startups, digamos, de gran crecimiento, crecimiento rápido, pero con pocas personas, digamos, en su plantilla como tal, donde, o como solemos decir, son toderos y saben hacer de todo y arrancan a hacer de todo. Y por otro lado, digamos, de mi parte, la visión, digamos, de estas big scale, que son corporaciones, digamos, grandes, pero que se siguen comportando, siguen teniendo, digamos, una base de crecimiento rápido, acelerado y todo esto, como son, digamos, las startups que ya están bien consolidadas y todo. Entonces son tres tipos de organizaciones bastante diferentes, donde cada uno de nosotros, digamos, que tiene roles de liderazgo, pero que se manejan, digamos, por líneas separadas o que cada uno debe en su rol utilizar estas herramientas en algunos aspectos, digamos, muy precisos. Entonces vamos de una con el tema que nos trae. Y bueno, Alejo, ¿para cuándo ese podcast de herramientas de IA? Bueno, no sé, empecemos a darle entonces mate a este tema. Yo creo que, como decía Gio, los tres perspectivas son bastante interesantes y la idea es algo
que ya no es tan, no sé, cómo empiezo a darle más contexto a este punto. Voy a darle un punto es en el corporativo, que todo el mundo dice las grandes empresas, que todo el mundo dice que es muy difícil por la burocracia y demás aplicar estas cosas. Yo creo que la IA se está metiendo a diferencia de lo que es un ERP o un CRM, esos software de gestión de ventas, el CRM y el ERP, el de ya la operación completa. La IA está entrando muy fácil, está entrando a escondidas muchas veces porque la gente, el éxito de los Large Language Models, ahorita un GPT es que es muy interactivo y la gente ha aprendido a conectarse mucho con ella. Y ese ChatGPT que es ese tema que está escondido y que nadie, TI no lo ha visto y lo empieza a ver, se dan cuenta después cuando sale un problema muy grande de algún leak o alguna fuga de información o alguna publicación de información crítica de la organización. En el corporativo eso tiene que llevar mucho a cuidarse, pero, pero yo veo que hay una oportunidad muy bonita porque, volviendo al tema que estaba diciendo de la adopción de tecnología en las empresas que ya empiezan a crecer y empiezan a volverse grandes, o en las empresas cuando están creciendo, tradicionales, es muy baja, porque todo lo ven muy complicado, pero están viendo la IA, la IA tiene una cosa totalmente diferente que la ve muy fácil y la usa todo el mundo en su día a día y la están aplicando. Yo creo que hay algo que hay que explotar y hay que trabajar desde el corporativo para empezar a no prohibirla. Yo en una corporación donde estaba antes, global, estaban era persiguiendo la inteligencia artificial y persiguiéndola a nivel de que era prohibido utilizarla y prohibido hasta Copilot, que era donde decía, pero si puta, pagas esta licencia y demás y prohíbes Copilot que lo tienes aquí, pues lo tienes. Entonces es diferente. Ahora estoy en otra donde es más bienvenida, más abierta y demás. Entonces depende de lo de la organización y del mindset que tenga esa organización internamente. Al punto es que eh, creo que la IA es un beneficio que tiene que utilizarse bien, pero saberse utilizar bien en las organizaciones. Ya hemos visto, internamente estamos hablando de casos como Deloitte que fue muy famoso por un caso en el que presentaron un informe, una consultora muy grande entregó un informe donde el cliente le encontró unos errores que básicamente se evidenciaba que lo había hecho con inteligencia artificial, les pidió que los corrigiera y cuando los corrigió encontraron más errores. Entonces eso demuestra también de que hay que empezar a culturizar a la gente la está utilizando, la está manejando bien, pero hay que empezar a explicarles el contexto y lo que hay para trabajar. Creo desde mi punto, para empezar como a darle el detalle, ya después empezamos a trabajar qué es lo que utiliza el corporativo, pero no sé ustedes qué piensan con ese primera acercamiento. Eso en el corporativo, no sé en los demás, en cada uno de ustedes. Vale, gracias, gracias Alejo. Sí, ahí como, perdón Gio, que te venías de buena a responder. Sí, no, ahí como comentas Alejo, yo creo que en el tema, por ejemplo, de startups grandes, por así decirlo, esta es una nueva ola que ya, digamos, desde las direcciones se empiezan a preguntar de, bueno, no, o nos subimos de una entrada, las aprendemos a manejar o nos vamos quedando un poco atrasados. Por ahí, digamos, se compara, digamos, estas nuevas inversiones de herramientas de inteligencia artificial como con otros grandes cambios que han surgido en la tecnología. No sé, cuando arrancó el Internet, al inicio, digamos que la adopción fue poca, pero luego ya todo el mundo se acostumbró a trabajar Internet. Y yo creo que ahora, digamos, donde se vaya el Internet, todo el mundo dice, uy, ¿cómo, cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? No, tengo que volver a las oficinas, todo esto. Luego también vino otra ola, o no sé si en el tiempo luego vino otra ola el tema de las hojas de cálculo. Antes todo era manual, antes de hacer cálculos por contadores tenían que llevarse cuadernos enteros, todo esto, hacer un cambio chiquitico era extremadamente complejo. Ya con la venida de las, digamos, de las hojas de cálculo, hacer algún cambio se volvía extremadamente fácil y ya, digamos, pasaron de demorarse semanas haciendo cálculos, haciendo cuentas y todo esto a tenerlos al instante y a poder, digamos, ver qué hacían con esos datos. Entonces pasaron de gastar tiempo operativo a ya empezar a analizar, digamos, qué hacer con los datos que antes tomaba más tiempo. Ahora con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, por lo menos en las corporaciones donde yo he estado trabajando, se piensa lo mismo. Es como que, bueno, empecemos a utilizarla, miremos qué tanto tiempo nos va a empezar a reducir
qué tanto tiempo nos va a quedar, nos va a empezar a quedar de más y empecemos a utilizar, digamos, ya para labores no tan del día a día que tenemos que dedicarles un tiempo, pero que no hay que pensar, ni hay que analizar ni nada, y dediquémonos realmente a tareas que hay que pensar. Entonces, hablándolo de este lado, creo que se está tratando de tomar una adopción bastante rápido, digamos yo en este momento bastante rápido, hablando en el año pasado cuando apenas estaban saliendo. Creo que muchas compañías tenían el miedo de la seguridad, de qué pasa si le empezamos a dar información de perdón, de las organizaciones a estos modelos, si se empieza a regar o no, pero a medida que se empezó a entender que también los modelos cumplían con esos parámetros de seguridad, de que cada compañía, digamos, tenía sus datos seguros y todo esto, se empezaron a abrir más a esta nueva ola. Entonces, de mi perspectiva es que al inicio se arrancó con bastante miedo, con bastante susto. Ahora por lo menos se está impulsando bastante el uso de estas herramientas. Sin embargo, también hay cierto recelo, porque entonces la pregunta es, las empezamos a utilizar, pero ¿qué tanto estamos aumentando las velocidades de desarrollo? ¿Qué tanto estamos aumentando la calidad de las entregas y todo esto? Y ahí ya entra la contraparte a tomar data, a analizar la data y a ver qué tan bien es el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que por el momento son dos pasos. Primero impulsar el uso y luego impulsar qué tan bien se está utilizando como tal. Yo, Súper, súper. Yo estoy completamente alineado con ustedes de todo eso que vivimos en el día a día de toda esta ola. Sin embargo, yo sí quiero arrancar un poco más emocional de mi parte en el tema de esta era de la IA, porque a mí me tiene absurdamente fascinado, ¿sí? O sea, muy entusiasmado con todo lo que estamos viviendo. Yo de verdad me siento muy afortunado por esta era que estamos viviendo. Yo creo que es una vaina maravillosa todo lo que está pasando, alineadísimo con ustedes que eso, tanto a nivel global como ya a nivel corporativo de ejecución de proyectos, pues digamos que hay muchas aristas que tenemos que empezar a ver, pues justo por la novedad del asunto. Hablando como novedad, que llevamos ya más de 2 años en el inicio de esta, como de esta ola, ni siquiera es una ola, es una era de todo lo que estamos viviendo. Y yo pienso que más allá de la tecnología, lo que nos está permitiendo a todos los seres humanos es como esos nuevos límites para imaginar, ¿no? Cada vez son más reducidos. Y si bien el enfoque de lo que vamos a conversar hoy es muy de temas corporativos, de trabajo, startups y todo esto, pues no podemos dejar de lado lo que vivimos los usuarios en el día a día, porque ya tenemos un contacto directo, real, con algo que tiene que ver con IA. Entonces eso me parece una chimba, y es que ya metiéndolo en temas de equipos de desarrollo de producto claro, esto lo hemos escuchado mil veces, pero es que lo que antes nos tomaba un roadmap del berraco, 50 sprints, una cantidad de cosas, hoy en día lo podemos hacer de una manera tremenda. O sea, es casi mágico lo que pasa. ¿Sí? Yo lo disfruto mucho, lo disfruto con mis equipos, y si bien tiene todas estas brechas que aún estamos descubriendo, para mí es mágico. Es como si yo hablo con algunos de las personas de mi equipo, es como si le pusiéramos turbo a la intuición, ¿no? Es como si cualquier cosa que nos llega en un meet, en una revisión de producto, en la revisión de un backlog de producto, en la revisión de un backlog técnico, en cómo hacemos merge de esas dos cosas que a veces nos cuestan tanto y nos quitan tanto tiempo. Hoy en día, a alguien del equipo, con la ayuda de todo esto, yo lo llamo mágico, es como mágicamente se pone sobre la mesa y se puede probar y se puede hacer. Eso me parece una chimba. Entonces, un poco de lo que yo voy a compartir de mi experiencia trabajando con este tipo de productos, tal vez no sé, yo creo que en el último año y medio, es mi percepción es que la IA no solo está cambiando lo que hacemos o cómo lo hacemos, sino está cambiando ese concepto de lo que creemos posible. Hoy en día es muy difícil pensarse en algo que no podamos hacer
en eso en lo que estamos. Entonces yo arrancaría por ahí de saber que más allá de que lo vamos a aterrizar en cosas muy corporativas, muy alineadas, estamos viviendo una gran era para en lo que estamos metidos. Eso me parece fascinante. Total, total. Yo creo que los dos conecto con los dos con dos cosas muy grandes y que estoy viendo desde la parte corporativa. Creo que la oportunidad, Gio, tomándola de lo que más reciente que dices es sí, y yo lo mismo lo veo. Yo lo veo que es una oportunidad muy grande que tenemos que aprovechar y tomar, y más en la región en la que estamos, en Latinoamérica. Yo creo que estamos muy rezagados. Y eso me lleva hace una semana o esta semana, uno Daniel Bilbao publicó una imagen de Visual Capitalist buenísima, donde decía la economía mundial en 2026 mostraba Asia, Norteamérica, Europa, Medio Oriente y demás. Y Sudamérica es muy chiquita y Colombia ni aparece. Entonces me decís, Alejo, ¿esto qué tiene que ver? El tema es que si tú empiezas a llevar a revisar y analizar, una de las cosas que revisaban en un paper que nos mostraron, veía el tema de que, yo lo coloco así, las empresas empiezan a crecer y hay muchas empiezan a crecer con procesos muy manuales, muy mecánicos, muy del Excel, como decía Alejo en su tema. Y el Excel es muy bacano hasta cierto punto y te lleva y muchas veces es por la virtud de las personas que tienes, empiezas a tener esa habilidad y empiezas a llegar, pero después empiezas a competir en otra liga, como subes en eso cuando eras pequeño que empiezas a la sub 15, la sub 20, la tal, y llegas a la mayores y en la mayores la gente ya está andando no en el burrito sabanero que tú tienes, sino en un fucking Ferrari. ¿Y con qué te mueves? Con tecnología. Y la tecnología tiene que entrar. Y ya todo el mundo anda en el carro mínimo que tiene, que ahora todo el mundo ahora colocándolo en ejemplo de carros con con los híbridos. O sea, ya todo el mundo ahora en híbrido. Y el híbrido aquí es tecnología normal con IA. Casi todo el mundo está utilizando IA. Y eso hace que vaya mucho más rápido y mucho más lejos. Y tú sigues con tu burrito sabanero, pues tu burrito sabanero tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que coger y no vas a competir. Tienes que montarte en ese mundo. Ahí es donde creo que la IA tiene que empezar a coger el corporativo, las empresas, no digo desde el corporativo, sino las empresas tradicionales que no se consideran como startup o business scale, que tienen por tradicional la tecnología asumida, porque ese es un punto que yo veo mucho, y es que empresas como las tuyas, Gio, o como las tuyas, Alejo, ya nacieron con el mindset digital. En cambio, los que les llamamos corporativos son empresas tradicionales, las pymes o demás, o los que sea normal, que no hacen muebles o hacen, no sé, hacen ropa o hacen cosas. Empezaron haciendo ropa, empezaron a hacer, pero no pensaron nunca en lo digital. Y tienen que adaptarse en el digital cuando ya empezaron a correr. Es como tratar de colocarse los pantalones cuando ya estás en medio de la carretera. Para mí es un tema más de que conecto con lo siguiente, el impulso del uso es también una parte muy importante que no tiene nada que ver con tecnología y se llama gestión del cambio. Hay que empezar a mover a la gente, a que darle ese sentido de urgencia de por qué tiene que moverse. Y eso es un trabajo que mucho en el corporativo hay que trabajar. Muchas veces decimos, vamos a implementar, no digo ya, con la caso más fácil, un ERP, que el ERP es lo que te ayuda a que los datos que están en finanzas no estén allá botados, los datos que están en recursos humanos no estén allá botados, o los datos que están en operaciones, en compra no estén allá botados. Y al final, si no se encuentran o no se comparten el Excel, pues la cagamos en la facturación. El EDP te ayuda a unificar, pero los casos, las tasas de adopción por Gartner revisadas en un artículo del 2011, en el 2011, y creo que eso ha empeorado cada vez más. Las tasas de adopción o de éxito son casi del 30%, o sea, no superan, en los mejores casos no superan el 50%. Y revisan los factores, y los factores son, la gente dice, pero es que el Excel antes me funcionaba bien. Esto me toca entrar allá y eso no lo entiendo. Es más adopción. Entonces hay que cambiar el mindset. Ahora, Alejo, estamos hablando de IA, te pusiste a hablar de ERPs y SDMs. Parce, es muy sencillo. La IA ya tenemos eso que tratamos de ganar a la gente. La gente ya tiene esa curiosidad por aprender, ya tiene esa curiosidad por hacer. Entonces yo creo que es un tema más de enseñarles qué es la IA, porque hay muchos conceptos complejos. Escuchaba por ahí una persona que decía, me invitaron a una charla de IA en una compañía, y yo que, wow, me va a tocar a aprender de redes neuronales, de un montón de cosas que es la IA.
Le digo, no, 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 es aprender a utilizar Copilot o ChatGPT. Y el man quedó como, va, pero esto es, a ese nivel estamos en el corporativo. La gente no sabe utilizar o hacer un buen prompt o hacer unas buenas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer en el corporativo, yo digo, y creo que aplica para todos, pero el más duro acá es empezar a hacer esa gestión del cambio, empezar a hacer ese pequeño, de pequeñas cosas y empezar a moverlo. Y empezar a ayudarles muchos temas. Y lo más importante, empezar a ver, a mostrar la seguridad de la información, no como algo como ese, como se vuelve el CISO en las obras de infraestructura, que dice, otra vez llegó esta semana a joder, sino, de verdad que si pasa esto, el responsable de la información soy yo y puedo tener muchos problemas. Esa es la primera parte para introducir la IA. Yo creo que más adelante con usted le digo lo que hace, las ventajas, pero para mí eso es crítico y es la primera parte en un corporativo. Súper, Alejo. No, yo incluso ahí te sigo el tema con el, pues hablando de impulsar el uso de la IA, digamos, ya sabemos que esto es algo relativamente nuevo, que lleva un tiempo, y al inicio, y yo lo confieso, también tuve el miedo de que mierda, esto nos va a echar a todos, nos va a reemplazar, ahora qué mierda vamos a hacer. Y creo que como nosotros estuvieron un montón de profesiones, no sé, abogados, contadores, todas las profesiones creo que se quedan tienen ese miedito y los desarrolladores y los líderes no somos ajenos, digamos, a eso, por lo menos a mí me pasó. Y con mi equipo les pasó, digamos que creo que lo mismo. Al inicio era como que bueno, pero entonces esto va a desarrollar por nosotros, ¿qué nos va a pasar a nosotros si ya está Cursor, Windsor, Copilot y todo este tipo de herramientas que ya son muy poderosas pues, en la generación de código como tal y análisis de tareas complejas, porque cada vez van teniendo más potencial? Entonces, uno de los primeros retos que tuvimos era cómo impulsar el uso de la inteligencia artificial en los equipos de desarrollo. Entonces ahí al inicio fue como que, bueno, chicos, úsenla, empiecen a usar, sí o sí, miremos cómo se utiliza. Y lo que tú comentabas, Alejo, al inicio es, bueno, le estamos utilizando, pero ¿qué también se está utilizando? ¿Qué también estamos mandando los PRON? Es inculcar también que no solo es mandar a hacer a la IA el código, sino que tenemos la responsabilidad del código que está haciendo la IA. Entonces, él me la hace el código, pero yo tengo que revisar que esté bien hecho, que cumpla estándares de seguridad y todo eso se hace desde el inicio cuando hacemos un buen prompt hasta el final cuando nos entregan los resultados y nosotros ya pasamos a revisar, digamos, qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, el primer reto que tuvimos fue impulsar el uso como tal. Y ahí simplemente era, chicos, los estamos midiendo, no están usando cursos, no están usando Windsor, no están usando alguna cosa. Y cuando ya vimos que todos realmente la estaban utilizando, es, bueno, la están utilizando bien, venga, miremos qué tal son los prompts, venga, miremos que no solamente utilicen cursos para chatear con el modelo y entender, sino que utilicen el modelo para generar código. O sea, acepten las líneas de código y no simplemente como que, ay, te digo que hago esto y yo voy y lo codifico manualmente. No, utilicemos todo el potencial que tienen realmente las herramientas y luego cuando las estamos empezando a analizar, que es uno de los retos donde ya estamos parados en este momento, es si efectivamente sí ha mejorado la velocidad y si efectivamente sí ha mejorado la calidad en el código, que también es algo como difícil de medir, como que bueno, si estamos desarrollando más, pero si estamos desarrollando más de la mejor manera o no. Y ahí es donde creo que está el reto en este momento en la corporación donde estamos trabajando. Es como que bueno, ya sabemos que todo lo están implementando o que todo lo están utilizando. Miremos realmente qué tan bien es el uso que le están haciendo de estas herramientas. Entonces, esos son como los pasos en que hemos tenido en la corporación y arranca desde el impulso de la herramienta hasta que también la están utilizando. No sé, ahí Gio, No, pasando al buenísimo, lado de, buenísimo. Me dejan pensando en un montón de cosas porque en startups o en los proyectos en los que estoy vinculado pasa un poco lo contrario, ¿no? Es ese exceso de entusiasmo por todas las nuevas herramientas, nuevas tendencias, todo lo que pasa. A mí personalmente me pasa que tuve un tiempo en que una semana usaba Windsor, la otra VS Code, la otra Cursor, luego me pasaba Cloud Code, luego ahora con la versión 2 de Cursor es maravilloso y claro, eso para y cada 2 días sale nosotros, una mejor, perdón Gio, y sí. cada 2 días sale una mejor. Cada día y medio. Parce, yo la semana pasada duré, no sé, 4 horas cuadrando
el Cloud.md perfecto para poder monitorizar un proyecto y es como decimos acá en Colombia, no sé cómo se diga, es muy engomador. Es decir, para quienes nos gusta eso, parce, podemos, ya tenemos la certeza de que vamos a dedicar cierta cantidad de tiempo a parametrizar bien todo, a hacer prompting, como sea que lo llamemos lo que estemos haciendo, pero que el resultado va a empezar a ser en el día a día para alguien que está sentado en un equipo en el día a día, ejecutando futures, sacando al mercado cosas. Yo me mantengo ahí, es maravilloso, o sea, aprendiendo cómo hacerlo, es muy bacano, pero coincido en todo lo que dicen ustedes, es, bueno, ¿y quién está revisando eso? El developer que está ejecutando o haciendo uso de la IA está siendo responsable con que no es simplemente, o sea, yo no puedo abrir, o bueno, sí lo puedo hacer, es que ese es el asunto. Yo puedo abrir un cursor, abrir un agente y decirle que quiero sacar un proyecto gigante de un solo prompt y todo va a ser un mierdero. Eso, o sea, invito a la gente que de pronto ha hecho el ejercicio de que me diga, no, a mí sí me ha funcionado todo perfecto, pero no, lanzarle el espectro general a cualquiera de las sillas que tenemos en el mercado, esto lo digo netamente desde mi experiencia, lanzarle un objetivo muy grande es un mierdero, ¿sí? O sea, no lo procesa de la manera adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bajarnos a lo que hacemos en el día a día. Oiga, ¿qué hacemos nosotros en el día a día? Pues atomizar problemas, ¿no? Tenemos un big problem y nuestro objetivo y el de nuestros equipos es esto cómo lo dividimos en pequeños problemas que podamos ir resolviendo. Pues la IA no cambia mucho de eso, desde mi experiencia, es listo, yo cómo me comunico con la IA, hago uso de todas las herramientas que tengo, pero parce, el control de alguna manera lo seguimos teniendo nosotros, ¿no? Y eso es lo que, desde mi perspectiva y la experiencia que he tenido, hace que todo esto se potencie un montón. Un poco con lo que arrancaba era, claro, a mí me pasa un poco lo contrario y es ese exceso de entusiasmo, ¿no? Y he tenido casos en donde eh, hay un feature designado a X desarrollador, desarrolladora, que desde ese entusiasmo coge y le bota todo eso ahí a una IA y en 10 minutos uno ve allá el cambio de estado, ¿no? Listo para verificación, para aprobación, para lo que sea. Y uno entra, sí, esa mierda funciona, pero cuando entra usted a revisar es, parce, no cumple con ciertos estándares, se salta todos los tests, todo lo que sea. Eso lo podemos hacer, ¿sí? O sea, eso lo podemos hacer como desarrolladores o desarrolladoras. Pero el asunto que es que si no hay esa cultura corporativa, pues simplemente estamos trasladando lo que haría un regular equipo de tecnología o un mal equipo de tecnología simplemente ahora también potenciado por AI, ¿no? O sea, eso también se potencia. Las cagadas que cometemos se potencian, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en startups? En startups lo que yo he visto es que IA o sea, es el commodity hoy en día. O sea, hace 3 años, 4 años, tú tenías un par de futures potenciados por AI en su momento y era revolucionario, ¿sí? O sea, eso significaba cerrar un gran deal. Hoy en día es un commodity. Yo ya no me siento en una reunión, independientemente de lo que sea el nicho de mercado que sea, en donde no se mencione en dónde estás usando IA y ya no como, wow, estás usando IA, sino buscando el por qué no la estás usando. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tus procesos ya no están vinculados a algo que tenga que ver con IA. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto nos lleva siempre a, pues no sé, una de las grandes preguntas que yo siempre tengo cuando inicio algún proceso y es, ¿qué buscamos o cuál es el objetivo principal de desarrollar cualquier producto de base tecnológica o un software o un producto para una compañía? O sea, ¿qué es lo que siempre buscamos? Y es generar valor, ¿sí? O sea, lo que buscamos es generar valor. Independientemente de si lo desarrollas todo a mano, utilizaste la última versión de Copilot o ya eres un teso en Cloud Code 2.0, eso al final del día, guardando la distancia con lo que tú mencionas, Alejo Cortés, de claro, hay que calcular, de mirar si sí está haciendo, si sí nos está optimizando lo que sea.
Al fin y al cabo, como lo desarrollemos, lo que buscamos es, pues, generar valor. Y si el producto, que ya vamos a entrar un poco más en esos temas, al final del día no genera valor, así lo hayas generado con la versión Max de Cloud Code, no sirve para un carajo dentro de una compañía. O sea, si no genera valor y no lo tenemos proyectado a que el ROI sea muy interesante, ahí se queda. Y eso nos da para hablar de algo que tocaba Alejo Cortés ahorita, pero lo desmenuzamos de pronto más adelante, y es que las estadísticas y los informes que están saliendo producto del análisis de lo que viene pasando en compañías en este último año y medio, no son tan chéveres. En términos de Sí. cifras no son tan chéveres, ¿sí? O sea, LangChain publicaba antes de su frenética inversión hace un par de semanas, un estudio donde decía que no más del 8% de los proyectos pasan de ser un gran demo a algo que de verdad se pueda hacer a nivel productivo, que sea fiable, que sea escalable, que tenga un nivel de observabilidad óptimo. Es un porcentaje mínimo, ¿sí? Entonces, em, es frenético como nos estamos moviendo, pero yo creo que en esa ola ya también empezamos a ver las consecuencias de la implementación rápida de muchos casos de uso, porque yo me sostengo en lo que decía hace un rato, estamos en una era maravillosa, pero es que la simple premisa de no todo tenemos que solucionarlo con IA hoy en día. O sea, por ahí va el asunto. Uf, yo creo que voy a meterle cachucha a esa parte de dar Alejo, sé que estás que te hablas también, ya voy a ser puntual, pero es que llegas a un tema de valor, y creo que esto es transversal a los tres mundos en los que estamos. Y es verdad, el tema que tú dices de que no solo LangChain, sino muchas empresas, creo que está, no me acuerdo el paper, tengo que buscarlo, pero mostraba cuánto de la IA está de verdad generando valor a las organizaciones. Y, y está muy bajo. Y es que entramos al problema que veníamos teniendo desde el desarrollo, que sí, yo creo que ha tenido toda la vida desarrollo de software o desarrollo de tecnología en general, que nos encargamos de que no generara valor, solo es generar y generar tecnología. Nos volvimos como Mero Simpson cuando quería hacer ganarle a Edison en crear inventos. Inventó un montón de cosas y no generaba valor, pero generaba la escopeta para colocarse el maquillaje, pero no generaba valor. Al final lo más simple que fue la silla fue la que generó valor y que hasta Edison fue la que le tocó. Pero ese es el punto. Tenemos las cosas y me pasó. Yo estuve, en 2020 era la moda del blockchain. Blockchain era muy bueno y estuve en una startup donde manejábamos blockchain y las ideas eran locales. Eran muy locas y muy bacanas y teníamos un impacto muy grande. Pero la gente no estuvo de acuerdo en entenderlas y también tratamos de meter blockchain en todo lo que había. Blockchain para todo. Y llegamos a ese punto donde también estamos en la IA, que yo creo que todavía no ha llegado a su punto máximo porque todavía falta que se complemente con muchas cosas, porque todo el mundo está hablando de la burbuja, que si Nvidia está sobrevalorada por el valor y más por lo que acaba de decir, que las organizaciones no están reportando valor real con el uso de la IA. Pero yo creo que el tema de este tema es que está bajando la tema de adopciones porque la usamos para todo, pero no para lo que de verdad genera valor. Y una cosa que tú acabaste de decir, y me celebraba uno de la junta directiva de mi organización, me decía, es la primera vez que veo que tecnología piensa en temas de números. ROI, retorno de la inversión. Nosotros los técnicos nos dedicamos a utilizar cuánta tecnología para decir más fancy, más elegante y decir términos chéveres en lo que hay. Pero, puta, nunca pensamos en cuánto eso va a mover la pared, como decía, o cuánto vamos a mover las cifras. Cuando encontramos ese movimiento de cifras y encontramos el valor de verdad que le da al cliente, las tallamos y ahí empezamos a generar cosas que además la IA es un acelerador para generar valor, para inclusive encontrar ideas que no necesitan IA para tallar esos temas allá. Yo creo que ese es el punto más grande que hay. Y aquí me voy otra vez al pasado. La IA no es nueva. La IA, yo me sorprendo cuando la gente habla de IA y dice, no, lo nuevo, la IA. Puta, hay una película que les explica de cuándo empezó a joder la IA que se llama la del código Enigma de Alan Turing. Esa fue la primera, los principios de la IA. La IA es más vieja que nosotros juntos. Entonces, es tema. El tema de la IA es que cuando empezó la generativa, que es lo que estamos ahora, el que dio el boom tan grande, esta cosa se envolvió más normal.
pero si miramos, los problemas han estado durante mucho tiempo y no lo hemos sabido utilizar en estos momentos. Yo creo que el tema de generar valor con el retorno de inversión, con dinero y demás, y de verdad, y empezamos a enfocarla, vamos bien. Eso es lo mismo digo, en el corporativo hay que decirles es, ¿para qué usan Copilot? No, lo utilizo para hacer eso. Marica, ¿cuánto está haciendo? No, llevo aquí tratando de sacar este correo. Venga, hágale este prompt. Pum, pum. Uy, marica, ¿cómo así? Estas cosas. Pues claro, le dio la idea. Claro. O necesito hacer unas presentaciones. Voy a utilizar Gamma porque es que es chévere. Pero Gamma es gratis y se está metiendo la información de que no, 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 vea, haga eso. Pa, 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 pa. Y tenemos la suite de Copilot integrada con Microsoft y le bota un diseño de la presentación de inicio a fin. Y la gente queda, yo no sabía hacer eso. Yo decía, parce, lo tienes ahí enfrente tuyo y estás haciéndolo para hacer preguntas, perdón, bueno, aquí esto siempre lo digo, para hacer preguntas estúpidas. Mira qué es lo donde te genera valor, pues donde te duele y empieza a cogerlo. Pero ojo, revisa la seguridad de la información que estás colocando ahí, porque esto es una cosa que estás colocando abiertamente. Esta herramienta, esta sí está controlada y demás. Pero ese tema de conectar y mostrar a la gente, yo creo que desde el lado corporativo, TI tiene que ser más abierto y conectar con las personas porque están ansiosas de conocerla, pero están utilizando la escopeta para clavar puntillas. Sí, ahí conectando, digamos, las ideas de los dos, Alejo y Gio, hablamos, por ejemplo, tú hablabas de que hoy en día todo es, bueno, ¿y por qué no estás utilizando IA? ¿Por qué no estás utilizando IA y todo eso? Y yo creo que a veces pensamos en cosas muy grandes o desarrollos muy grandes donde empecemos a utilizar la IA y yo le he visto mucho valor, sobre todo en tareas chiquiticas del día a día, como comentaba Alejo, no sé, yo me siento media hora a revisar mi correo electrónico, uno coge un agentico ahí de Gemini, una gema y te ayuda a revisar tu correo electrónico y tenerlo limpio y te avisa de los emails más importantes donde tú realmente tienes que, digamos, que actuar, ¿cierto? Entonces creo que muchas veces buscamos son desarrollos muy grandes para hacer implementaciones realmente grandes y hay herramientas tan chiquitas y tan sencillas como comentaba Alejo dentro de estos modelos. Y un caso concreto, nosotros tenemos, digamos, en la corporación em, herramientas para estudiar, Udemy, Platzi, algún tipo de estas herramientas, ¿cierto? Pero si uno no las utiliza, quitan la licencia. Entonces, un dev me llegó en estos días, che, parce, me quitaron la licencia, tenía pensado estudiar esto, ¿sabes dónde lo estudio? Recomendame, todo esto. Y yo, amigo, eso es tan sencillo como Gemini, Gemini, ChatGPT, tienen dos herramientas donde te ayudan a generar todo un curso, un estudio, una guía de estudios y todo eso. Entonces, como tareas tan sencillas de que quiero aprender cierto tema y no sé dónde buscarlo, les digo que me den, digamos, una guía de estudios para aprender. No sé, temas del correo, perdón, del calendar, de tener actualizado el calendar. A mí a veces me da pereza ir y reservar y buscar espacios. Si uno se logra generar un agentico que le ayuda con el calendario, es tan fácil como mandarle un chasito, un mensaje o de que te organice la agenda y todo esto. Entonces también veo que muchas veces tratamos de utilizar las herramientas o generar proyectos para resolver cosas extremadamente grandes, cuando en nuestro día a día nos encontramos siempre con tareas repetitivas que nos quitan mucho tiempo, que como decían ahorita, si nos sentamos un rato a pensar en un prompt, a generar, digamos, algo que automáticamente me haga las tareas repetitivas, pues yo ya voy a empezar a pensar y analizar, digamos, lógicamente otro tipo de asuntos que ya se empiezan a quedar corticos las herramientas de inteligencia artificial. Ahí, chicos, les iba a preguntar, no sé, Gio, si ibas a seguir, pero también les iba a preguntar en los mundos de ustedes, qué herramientas o en el día a día dentro de las corporaciones, para qué suelen utilizar estas herramientas, tanto ustedes como líderes o los desarrolladores, aunque en los devs, digamos, se pueden centrar en herramientas más de generación de código, pero digamos ustedes como líderes en su día a día, ¿qué herramientas pueden utilizar o cómo las vienen utilizando? Y si bien este podcast no es completamente técnico, que me encantaría, así que me frenan en el momento en el que considere que sea necesario, porque sí me gusta mucho todo eso, pero respuesta rápida, yo lo utilizo en mi día a día en absolutamente todo, en procesos de planificación, estructuración del proyecto, de los procesos, de gestión de los devs, de monitorización de los devs, monitorización, gestión del código, producción del código, en todo el tema gerencial que tengo que hacer con algunos proyectos, desde mi agenda hasta todos los procesos administrativos. Hoy en día
la verdad no encuentro un área de mi vida profesional u académica que yo no utilice algo que tenga que ver con IA. Sí, no lo veo por ningún lado. Estoy tratando como de decir, no, en algo lo utilizo. Puntualmente para temas de desarrollo, como les contaba hace un rato, en mi equipo hay algunos devs que utilizan algunas variaciones de lo que les voy a contar, pero esto es muy developer experience, ¿no? O sea, es como tú te sientas cómodo, como el dev sienta que saca las cosas adelante. No hay ninguna restricción sobre eso, pero mi dupla poderosa hoy en día es Cursor y Cloud Code. Esa para temas de desarrollo, porque todavía he hecho bastante código. Esa es mi dupla preferida. Para temas de razonamiento y contexto general de los proyectos de software, Cloud me parece muy poderoso. Y para temas de cosas un poco más pequeñas, más puntuales, siempre hago ese switch como entre, tengo en la ventanita de Cursor abierto Cloud Code y uso los agentes de Cloud de Cursor por otro lado. En términos de desarrollo, ese es mi stack hoy en día. Independientemente de con qué tecnología esté trabajando, eso me lleva mucho de lo que hemos hablado acá. Siento que me vuelve más productivo, que aporto un valor medible a los procesos que ejecuto yo o ejecuta alguien de mi equipo y que esto hoy en día nos permite parametrizarlo de una manera tan poderosa que siento que apenas lo estamos explorando también. O sea, tengo proyectos hoy en día que se ejecutan casi que de manera autónoma en todo el proceso del día y no porque no se requiera un humano, sino porque lo hemos ido optimizando tan de buena manera que el humano está detrás simplemente revisando lo que se está haciendo. Entonces, el stack es mucho más amplio, pero a nivel de desarrollo, ese, pero en el día a día, no. Es que acá nos podemos quedar nombrando 50 herramientas que utilizamos. Hay muchas, ¿sabes? Pero yo creo que el corporativo más que todo viene trabajando mucho. Si tú miras en dónde se utilizan, si tú miras y los reportes que votan del uso principal de la IA en los corporativos o en las empresas, es más que todo para utilizar chatbots. Que eso viene recordándonos los anteriores RPAs, los robots que le dicen a uno. Solo que ahora les meten IA para que consulte y sea más fácil y le meten un rack, que el rack es para ajustarla que no alucine y se ajuste más al entorno en el que estás haciendo. Es mucho lo que se están haciendo y se están enfocando en ese punto. La otra cosa es para automatizar procesos dentro de la organización. Se utiliza mucho la IA. Análisis de datos, hay mucho. Y toma de decisiones con Power BI integrado o Tableau en algunos casos. En temas de recursos humanos para selección, para analizar las hojas de vida. Eso se llama un automatic tracking, ¿cómo es que se llama? Era un sistema que te mide que ahora la hoja de vida no es que la envíes más bonita ni más la mejor foto. Él solo analiza los datos y tú le metes unos criterios de lo que quieres buscar en esa hoja de vida y tiene que cumplir con los criterios que estás buscando del personal. Y una ATS, Automatic Tracking System, y él te revisa en data cuáles son y cuáles son los que cumplen el porcentaje, a qué porcentaje esa selección. Con lo cual tienes 500 hojas de vida, pero él revisa los criterios y las palabras clave que les diste. Para marketing y ventas, yo creo que la revisión avanzada de campañas, empezar a analizar también muchos temas de segmentación de usuarios se utiliza mucho. La operación de TI, yo te he dicho, hay veces he encontrado gente que empieza a solucionar problemas, trata de solucionar problemas de manera tradicional. Yo digo, venga, pregúntele a Copilot, de acá lo tiene, pregúntele qué le está haciendo, él le vota, le dice, ya lo solucionó, tal. Si está muy bloqueado en ese tema, vaya para allá y les ayuda. Eh, y en resumen, en temas, eso en áreas, y en resumen netamente de herramientas, pues lo que te decía, hay RPAs que he visto de muchas empresas grandes que están metiendo la vertica mucho a IA. He visto ¿cómo se llama esta? UiPath, esa es bastante famosa, una de las grandes. Eh, pero lo que más he visto es Copilot, ¿sabes? Microsoft Copilot integrado en 365. Cuando se integra en 365, eso es una belleza. Tienes inclusive Copilot Pro
que le tienes la opción, le dice, es que Copilot es malo. Mira lo que tienes por debajo, como te está conectado con ChatGPT. Entonces, es la misma cosa, porque te dicen, no, es que yo prefiero ChatGPT. Y los ves y tienes ChatGPT metido, no saben que lo tienen. No saben que lo tienen. Entonces, Copilot 365 tiene una opción, por ejemplo, ya cuando pagas la Pro, tienes una opción de, inclusive te analiza lo que acabas de decir, temas de la organización, se conecta con todo lo que tú tienes en todo, en el OneDrive y demás, y tú le puedes decir, no encuentro la política de seguridad de la información, y él te busca la política de seguridad de la información que tienes conectada con toda tu red, en todo 365, en el SharePoint, en todo. Para mí, Copilot 365 es una herramienta muy, muy buena, pero la utilizan muy mal en las organizaciones. En la mía están haciendo un tema muy interesante. Estamos utilizando esa integración de 365 para inclusive conectar también Power Apps y Power Automated en ese punto. También en los dashboards de Power BI para algunas cosas donde es necesario. Genera cosas muy, muy interesantes. Y eso es lo que hay que llevar. Pero yo me vuelvo a lo mismo. Si tú miras el gran porcentaje es crear chatbots y crear automatización de procesos. Pero aquí viene un tema muy importante. Si tú vas a automatizar un proceso que es una mierda, lo que te va a salir es una automatización de mierda. Entonces, antes de meter IA, lo que tienes que revisar es que si tus procesos están bien. Lo mismo que les decía del burrito sabanero. Pues lo haces con el burrito sabanero, ya va a automatizar el burrito, pero tienes que revisar es que ya vas a otro nivel. Cómo se hace en el siguiente nivel y llévalo a ese punto y automatiza las cosas a ese nivel, a esa liga donde estás. Pero entonces es como igual a la IA en temas de datos. Si le metes datos de mierda, te va a salir una respuesta de mierda. Lo digo con toda la tranquilidad y la fluidez de que me dan las groserías para interpretar esto. Ahí ya escuchando lo que las herramientas que tú estás usando, Alejo Duque, pero para dejarlo ahí en punta que me gustaría retomar ese tema es, yo sé que Alejo nos va a compartir también una cantidad de herramientas muy, muy fancy y quiero unir como los dos puntos y es, si tenemos todas estas herramientas, marica, todo este tipo de cosas, si estamos haciendo los procesos medianamente bien en las organizaciones, y aquí vuelvo un poco a temas que, que esos análisis cada vez son más críticos y es el MIT publicaba en el análisis de implementación de IA en las empresas y era un poco más radical, ¿no? Y él decía, el 95% de las iniciativas de IA fracasan, ¿sí? Entonces quiero retomar ese tema. Yo creo tenerlo un poco claro obviamente desde mi perspectiva y lo que he vivido, no quiero generalizar, pero ahorita escuchando a Alejo es, si tenemos todo eso, todas esas herramientas, todos esos flujos, estamos trabajando en la adopción, marica, ¿por qué el porcentaje de falla o de paso de prototipo a producción es tan grande? Y eso se los dejo ahí para que las retomemos ahorita. Y si quieres, arrancas tú, Alejo, contándonos cómo, primero las herramientas, porque por conversaciones internas también sé que están camellando muy chimba en donde estás tú en ese tema, pero sé que también pues hay un tema de fracaso, ¿no? De cosas que no salen a la luz. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahí digamos, ahorita llevamos a ese tema de justamente por qué después de tanto uso no se pueden ver resultados, pero escuchándolos a los dos, yo también hago como el símil de tú ahorita decías, no sé en qué parte de mi día a día no utilizo una herramienta de inteligencia artificial. Y yo pensando un poco también con lo que comentaba Alejo, realmente en este momento dentro de la compañía casi que tampoco veo tareas en el día a día donde no haya un uso de alguna herramienta de inteligencia artificial, porque justamente a veces pensamos, bueno, no, están utilizando IA y es solamente ChatGPT o Gemini para chatear y hasta ahí se quedan, pero realmente si nos ponemos a ver casi que todos los IDEs o herramientas o todo lo que uno utiliza en este momento, aplicaciones están poniendo su modelo o su agente de IA como para que nos ayude en el día a día. Casos muy puntuales, por ejemplo, Slack. Slack es la herramienta de comunicación pues interna que nosotros tenemos y antes para buscar, yo era uno, tengo como 100 100 canales diferentes y para buscar un tema concreto en alguno de los canales, ay, pues madre, ¿dónde fue que me lo copiaron? ¿Dónde fue que me dijeron esto? ¿Con qué palabras fue que me dijeron esto para poderlo encontrar? Y realmente ahora con el modelo de IA de Slack uno coge en la búsqueda, pone alguna cosa y él te hace un barrido por todos los canales y te dice dónde puedes encontrar la información y todo esto.
tiene otra opción donde te empieza a resumir todos los canales y uno simplemente va bajando, va barriendo y se va dando cuenta, digamos, de los temas realmente importantes para ponerles foco. Entonces, por ejemplo, Slack es una herramienta que ya tiene el modelo integrado y muchas veces no se utiliza porque no se sabe que se tiene ahí. También tenemos, digamos, la oportunidad de trabajar sobre un N8N encapsulado pues directamente en una herramienta de la compañía y ahí ya sabrán que cualquier idea que uno tenga de automatizar simplemente es entrar, ponerla, plasmarla y empezar a generar sus automatizaciones, ¿cierto? Eh, También voy muy de la mano con lo que comentaba Alejo de esta suite que, digamos, él habla de 360, pero si tiene un modelo que combine, digamos, todo lo que es la suite es bastante poderoso. Y yo hago el símil con Gemini. Gemini también tú lo abres en un doc y tienes el Gemini ahí. Si tienes, digamos, una gema especializada en algún tema, puedes utilizar esa gema en el doc, en el Excel, en el PowerPoint, en la conversación con Gemini, en un montón de partes de la suite donde él ya va teniendo un contexto completo y no solamente está parado como en un solo archivo, sino que va teniendo un contexto completo de todo este tipo de cosas. Eh, Siguiendo con herramientas, algo que está muy fuerte internamente, pero todo es muy abierto, son la construcción de NCPs, que son como este tipo de conexiones para empezarle a dar contextos a los diferentes modelos. Tenemos, por ejemplo, un chat que está abierto, digamos, al público hacia afuera, pero se va alimentando de cada uno de los equipos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi chat le conte, o sea, que el bot general de la compañía le conteste sobre cierto tema a los clientes, yo como dueño de ese pedacito de producto creo un NCP, lo entreno, le doy el contexto, se lo pego al chat y entonces ya es como que un bot general de toda la compañía, pero que los diferentes equipos lo van alimentando, cosa que antes era un poco difícil. Antes había un equipo y un proyecto y él tenía que ir recolectando información de todas las diferentes áreas para, digamos, entrenar el modelo. Ya podemos llegar al punto en que los diferentes equipos se dividen el entrenamiento del modelo para ir pegando sus cositas. Y pues hablando también de Cursor y todo el tema de la gestión y todo, algo que yo personalmente le estoy utilizando bastante y me quitaba mucho tiempo era el tema de creación del roadmap en Jira, crear la tarea, crearle la descripción, ponerle los componentes, luego enlazarlas y todo esto. Ya simplemente, por ejemplo, con un archivo de Excel que puede ser mucho más fácil, le digo a la herramienta, veme creando cada una de las tareas, créalas con iniciativas, créalas con épicas y él de inmediatamente, digamos, en cuestión de minutos hace lo que a mí antes me quitaba una semana realizar. Entonces son una serie de herramientas que vamos teniendo en nuestro día a día, no solamente para los desarrolladores, sino para la gestión, que nos ayudan en, digamos, en lo que antes eran tareas repetitivas. A mí en este momento me llega una tarea y yo digo, uff, me tengo que poner a hacer esto, y yo sé que es algo que se puede automatizar. De una ya pienso en qué modelo, qué herramienta de IA le puedo entrenar para que me suple esa tarea y empezar a hacer lo que yo sé que a mí me costaría mucho tiempo, pero no me costaría pensar, sino empezarla a ejecutar. Entonces, hacia allá, digamos, vamos, y si me quedo acá, tenía una listica, pero como les digo, casi que cada IE tiene su modelo y se empieza a utilizar, por así decirlo. Bote alguna de la lista ahí rápido. O no sé, por ejemplo, el Miro. El Miro es otra herramienta que también le pusieron modelito de inteligencia artificial. Se puede empezar a enlazar con diferentes aplicaciones y todo esto, y eso ya se vuelve bestial porque uno simplemente le ayúdame con X actividad y él ya te genera un tablero gigante para también, digamos, hacer retrospectivas, plan y roadmap y todo este tipo de cosas. ¿Qué más tenía por acá? No, bueno, hablando ya de desarrollo, ahorita mencionabas Cursor, nosotros por ejemplo utilizamos también Cursor y Windsor, dependiendo si el desarrollo es front o backend, también entonces utilizamos cierto tipo de modelos que van especializados a las herramientas. Entonces básicamente es casi que nuestro día a día, el mensaje mío a mi equipo es, eso es repetitivo, te va a gastar mucho tiempo, lo puedes automatizar con un modelo de IA, sí, automaticémoslo y actuemos, pero creo que no estamos tratando de hacer proyectos muy grandes, como comentaba Gio, como temas especialmente grandes, complejos, a punta de herramientas de inteligencia artificial, las estamos tratando de utilizar más en el día a día y en las tareas chiquitas donde nos puedan agilizar nuestra velocidad. ¿Yo vas a decir algo? No, no, retomando un poco lo que dejé sobre la mesa hace un rato, es claro, si ustedes se dan cuenta, acá nos podemos quedar 2 horas hablando de
todas las herramientas que tenemos hoy en día como equipos, y no me refiero solo a tecnología, para ejecutar proyectos de inteligencia artificial potenciados por inteligencia artificial, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta y voy a entrar, yo me imagino ya que para empezar a darle un poco de cierre al capítulo de hoy es, yo les decía antes de iniciar la grabación y es claro, yo estoy maravillado con la IA, pero hay muchas zonas grises y hay un dark side de la ejecución de los proyectos en IA visto desde el punto de negocio, ¿sí? O sea, ya poniéndonos un poco gerenciales es, si tenemos todas estas herramientas, si somos capaces de ejecutar más rápido, si estamos así de potenciados, pues ¿por qué los proyectos fracasan? ¿Sí? ¿Por qué los proyectos fracasan? Y ya aquí no me voy a una gran escala o un nivel startup, es ¿por qué cuando le pregunto a ChatGPT sobre algo que quiero saber, me devuelve un poco de basura que no necesito para nada? ¿Sí? Desde ahí hasta lo que queremos poner en producción de un fine tuning de un modelo propio de lo que sea, ¿sí? O sea, yo discúlpenme si lo estoy limitando de pronto al verlo desde un solo punto de vista, pero es que para mí es el problema escalable que tenemos con la IA. En algún proceso de formación que estoy teniendo por estos días nos decían, mire, estamos tan acostumbrados ya a tener estas herramientas de inmediatez, la que sea, la que nos resuelve el día a día, nos cuadra la agenda, nos ayuda a gestionar las mejores interfaces para un producto, conectarnos mejor con el backend, optimizar el API, lo que sea. Tenemos miles de herramientas de ese tipo hoy en día, pero se nos está olvidando, y esto lo mencionaban también en el estudio del MIT AI for Business de este año, y era, se nos está olvidando de algo y es que la data es lo más importante, ¿sí? Y la IA sin data pues no existe, ¿sí? Desde el fundamento de la IA. Entonces, cuando no sabemos interactuar podemos tener las mejores herramientas del mundo para ejecutar un proyecto, pero si no hay una organización en términos de data, esto también lo comparto netamente desde mi experiencia personal y es, si no hay una buena estructura de la información, de la data, eh, el fracaso está asegurado, ¿sí? O sea, yo he pasado en el último año por una cantidad de procesos, proyectos que fracasan porque al final lo que nos damos cuenta es no hay buena data. Y con buena data no me refiero a que todo esté precioso, hermoso, divino para poder estructurarlo, sino es que con todo este tema de tener herramientas tan rápido y poder solucionar temas tan rápido, pues sí, eso está una chimba. Pero, marica, eso también nos está generando amnesia. Lo digo yo y Mm. lo trabajo con mis equipos, ¿no? O sea, todo es tan rápido y lo solucionamos aquí, pero hay como una sensación de amnesia tan implícita en donde, como ya podemos crear un prototipo tan rápido, solemos confundir, y esto nos ha pasado un montón, no sé si a ustedes les ha pasado, solemos confundir la ejecución de un MVP con una prueba, con un producto, con que ya tenemos un producto real para sacar, ¿sí? Eso está pasando frecuentemente, está pasando en algunas startups. He tenido conversaciones en los últimos meses con empresas que han venido utilizando herramientas de automatización que, claro, en las primeras mediciones los volvía mucho más productivo y agilizaba, pero como cualquier proceso, cuando llegaban a un cuello de botella ahí se quedaban. Entonces tocaba rehacer las cosas, pensarse otras alternativas. Entonces, yo creo que para mí es muy importante hoy en día, claro, una chimba construir un MVP en 3 horas, que cada vez, antes era construye tu MVP, lancé una empresa en una semana, ahora ve uno una cantidad de gente diciendo en 3 horas construí un producto y estoy facturando y, parce, eso qué tan acentuado en la realidad de las empresas está hoy en día, ¿sí? En procesos, claro, tenemos una cantidad de herramientas que nos solucionan cosas pequeñitas, pero lo hablo también desde mi experiencia en el nicho en el que estoy metido, que es Travel Tech, donde información, puta, la información no está segmentada, no está bien parametrizada. Cada sector con el que queremos interactuar tiene un manejo de la información distinto
Y por más de que queramos crear agentes de inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial, tenemos un gran desafío por detrás que es no comernos el cuento de que porque nos funciona con data estructurada en ambientes controlados, afuera un producto de inteligencia artificial va a ser relevante. Por eso creo que tanto en la región como afuera, los grandes productos que están saliendo de empresas potenciadas por inteligencia artificial la están rompiendo, porque están logrando reducir esa brecha entre no tenemos simplemente un MVP, sino es entendimos las necesidades del negocio, estamos acoplados a los procesos y estamos simplemente trayendo una herramienta potenciada por AI para potenciar lo que internamente estamos aprendiendo a hacer o hacemos muy bien en el nicho del mercado. Entonces eso que yo llamo amnesia es importante que lo tengamos en cuenta porque, claro, probamos muy rápido y podemos sacar el mercado muy rápido, pero ¿qué tan bien funciona? ¿Sí? O sea, ¿qué tan bien resuelve, qué tan bien aporta el ROI, qué tan bien potenciado se va a ver? Yo creo que yo lo llevo esto, tú dices amnesia, yo le digo que nos estamos volviendo, en otro punto también la gente nos está volviendo tontos, porque no analizamos. O sea, una cosa tan fácil como el método científico de crear y analizar hipótesis, que es tan viejo, vuelvo a la parte, es tan viejo, pero es una base del descubrimiento de la innovación. Lo pasamos por encima solo para tener métricas de vanidad y puede decir que mandamos y mandamos. ¿Por qué no funciona? Yo te diría, una parte es las personas, conexión con la persona, pero yo creo que hay una oportunidad de conectarla ahí y es empezar a manejar ese cambio de, 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 de que esto es lo nuevo, esto es lo que hay que hacer, esto es el punto, empezar a meterle a la gente esa chispita de que es de qué es generar valor y que solo esos pequeñitos, cuando tú ves que un pequeñito está generando otro valor, los demás van a ir a copiarlos y van a dejar de andar en ese piloto automático que están haciendo. Que para mí incentivar es, ya que sí lo conecto con un tema que estoy estudiando y me parece muy bonito y es la innovación. ¿Por qué lo conecto? Porque la innovación no se da y eso pasa porque no funcionan, porque la inteligencia artificial nos puede acelerar mucho la innovación, pero se da en silos, en áreas pequeñas donde están o en los lugares donde estas personas o donde solo ven lo que todos ellos ven la misma cosa. La innovación se propaga cuando hay diversidad de puntos de vista, cuando entra uno u otro de diferentes áreas. Eso ayuda a que la innovación crezca. Y creo que muchas veces falla es porque solo la ven las personas que ellos mismos idearon la idea, pero no compararon con otros lados, no validaron con demás, y eso de verdad tenía puntos de vista. Creo que por eso falla muchos temas y porque estamos acostumbrados a andar en la zona de confort de que siempre lo he hecho así. Ese es otro gran punto que nos mata mucho. Yo creo que más que el tema regulatorio o cualquier otra cosa es por eso, porque primero, estamos enamorados de las métricas de vanidad, segundo, porque lo desarrollamos en grupos pequeños y no lo abrimos no lo validamos con lo que tiene diferentes puntos de vista, y tercero, yo creo que es porque no hay una cultura todavía. Cada vez más la cultura se va matando porque la gente no piensa, se crea en piloto automático y cree lo que más. Voy a cerrarlo así. Una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que estoy haciendo ahorita es que tú tienes que refutar las ideas con datos. Y si tú no tienes datos, como estabas conectando tú diciendo la calidad de los datos, pues yo no te creo. Decía Jeff Bezos que a mí cualquier discusión se acaba cuando tú llegas conmigo con datos. Pero a la gente ahorita no le encanta ir más allá para encontrar los datos. Solamente lo primero que encontró y es lo primero que va. Entonces, por eso es que hay tanta desinformación y por eso es que los productos salen tan vasos. Y conectando con lo tuyo, por eso es que te entregan soluciones de mierda, porque los datos que tomaron son de mierda. Yo creo que hay que tener ese tema de ser más recursivos y empezar a investigar las fuentes, no tragar entero y pensar y darle hipótesis locas, probar el método científico más utilizando IA para hacerlo más rápido. Y creo que así vas haciendo el fine tuning de tu solución. Corto porque me puedo extender más. Bueno, yo también hago ahí un cierre cortico con las últimas intervenciones, porque no sé si difiero un poquito en que de pronto
la IA o estos modelos nos vuelven torpes, entre comillas, o nos generan amnesia. Yo creo que al inicio, hablo pues de mi experiencia personal y de lo que pensaba, creíamos que los cargos senior y expertos y todo esto iban a empezar a desaparecer y que cuanto junior había y le pidiera código a las generadores de código, iban a salir aplicaciones así de la nada y que simplemente, hey, quiero una aplicación de chat que me funcione y que el código te iba a sacar y listo, para afuera todos los desarrolladores. Pero en el tiempo que hemos estado utilizando la IA, creo que entre más senior y más experto una persona, más la puede ayudar a codificar mejor. O sea, si un junior le dice a la IA, no sé, hazme una clase que haga tal cosa, el modelo se lo va a hacer. Pero si alguien más experto le dice, quiero que me hagas una clase que siga este patrón de desarrollo, que tenga sus estándares, que las nomenclaturas funcionen de esta manera y le dice exactamente cómo hacer el código, fue la expertise del desarrollador el que fue capaz de guiar a la IA para que generara un código de buena calidad. Entonces eso me lleva a que incluso en los procesos de contratación internos que estamos haciendo, están cambiando un poco. Ya, por ejemplo, los perfiles junior y digamos que apenas están saliendo de las universidades y todo esto, no se están buscando tanto justamente porque son perfiles que al inicio les va a quedar difícil explicar bien a la IA o incluso corregirlas, lo que veníamos hablando ahorita. Puede que los modelos pues te saquen un código, te den el chorrero, pero si tú apenas estás arrancando no vas a poder entender si el código está bien hecho, tiene buenos estándares de calidad o no. Mientras que ya alguien experto que sí lo ha hecho, digamos, manualmente, va a poder lograr entender y decirle, no, mira, acá quiero que lo cambies para mejorar esto, quiero que lo modifiquemos de cierta manera. Entonces, incluso hablando internamente, el proceso de contratación viene cambiando porque estamos buscando ya perfiles un poco más senior que sean capaces de guiar estos modelos de contratación. Entonces, para mí no creo que nos esté quitando las capacidades de análisis, sino que incluso vamos a tener que empezar a comprender mucho mejor los conceptos básicos para poder guiar y entender los resultados que nos están arrojando estos modelos. Sí, es que son temas, acá nos podemos extender un montón y claro, porque son temas y creo que fue como arrancamos esta conversación y es llevarla ahí al contexto desde donde se aplique, ¿no? Y eso es muy importante. Y en ese contexto, pues hay una cantidad de factores que se aplicarán de acuerdo a lo que uno quiera y no hablando netamente del software. En términos de lo que yo siento que está pasando es si bien los tres tenemos acá la oportunidad en el día a día de ver ese contexto, pues desde múltiples factores, creo que hay factores también muy comunes, ¿no? ¿Lo estamos usando en los equipos? Claro, por supuesto que sí. ¿Lo estamos usando como gerentes en el día a día? Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo lo estamos ejecutando? Claro, en un lado hay más miedo, la adopción es más lenta, en el otro se tiene la posibilidad de hacer una cantidad de pruebas controladas que permiten mitigar esos efectos y porque es una empresa que se puede dar el lujo de probemos esto durante unos meses a ver qué pasa. También la perspectiva desde eres startup, tienes que moverte rápido, innovar rápido, presenta valor rápido y son contextos muy distintos, pero el factor común es la IA, como yo lo decía al principio, todo lo que estamos ejecutando ahorita es maravilloso, ya hace parte de nuestro día a día, esto ya hace parte de todo lo que tenemos que hacer en el día a día, independientemente de lo que podamos llegar a estar haciendo bien o mal, sí nos está potenciando un montón. Yo, yo cerraría sabiendo que se nos quedan un montón de temas acá por tocar, pero como le decíamos al público que nos escucha, pues no queríamos tener como un podcast técnico de todas las herramientas que se usan de IA o cómo las estamos explicando, sino es un poco más qué está pasando internamente, qué cosas pasan chéveres y qué no tan chéveres en la ejecución real de un asunto. Y lo cierro con que, si bien estoy maravillado con disfrutar de esta era de la IA, oiga, desde nuestros roles técnicos o de gerencia, no todo se resuelve con IA hoy en día, ¿sí? No todo, ¿sí? Y si bien no todo se resuelve con IA hoy en día, debemos ser conscientes de que es tal vez el factor multiplicador más relevante que hemos vivido en las últimas generaciones humanas. Es importante tener en cuenta eso, porque con todo lo que tengamos aquí,
es lo que nos está permitiendo multiplicar, como lo decía hace un rato, algo que tal vez hace un par de años ni siquiera nos imaginábamos que era posible. Y es importante comprender que en este proceso de transición todavía tenemos mucho por aprender y que, según he visto de muchos de los expertos de este tema, apenas estamos viviendo el primer capítulo y es mucho lo que viene por delante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, y complementando y cerrando con con lo que dijo Alejo y lo que dices tú, Gio, sí, no todo se lo soluciona con IA, pero lo que tenías, lo que dices, Alejo, produce buenos beneficios, pero si piensas, si no piensas trabajando con la IA, no te va a dar buenas cosas. Entonces, creo que más que la IA hay que pensar. Es tradicional, es viejito, pero potencia todo lo que te va a potenciar. Piensa. Siempre nos hace bien lo man. De acuerdísimo, y es que lo que se viene es tremendo, o sea, uno analizando los papers de todo lo que está por venir es una cosa loquísima. Y si empezamos a ser conscientes dentro de las organizaciones, más allá del estado en el que nos encontremos, que esto no va a parar, ¿sí? Esto no va a parar, ¿sí? Si somos conscientes de eso, vamos teniendo mejores prácticas, nuestros equipos van teniendo mejores prácticas. Lo que decía Alejo Duque hace un rato, las personas que incorporamos a nuestros equipos vienen ya con eso de eh, vamos a darle por este lado lo que denominan por ahí mucho en el mercado AI first y toda esta vaina, pero sabiendo que es un proceso de transición, una chimba, porque es que yo siento que los dos mundos pueden convivir. Esa inmediatez de lo que nos permite hacer la IA, eso es una chimba, marica. Pero dirigiendo proyectos, yo creo que también es importante hacer una parada en algún momento, por lo menos para ver ese big picture de, venga, sí, marica, pero esto cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer bien. Porque es que esto no es una moda, no es saquemos este sistema agéntico para salir del paso y para esas métricas de vanidad, como la mencionabas tú, Alejo. Eso es muy breve, cualquiera lo hace bien hoy en día. Pero es, yo creo que pensarnos en que esto no es pasajero, ¿sí? Esto no es pasajero. Esto es algo que va a convivir con nosotros las siguientes décadas y que cada vez va a ir más allá y más allá y más allá. Sí, que ya no haya, he visto por ahí algunas cosas en donde se dice, no, pues es que ya llegamos al tope de la IA porque ya los modelos no innovan, porque, parce, desde mi desconocimiento profundo, reconozco que es desde ahí, pero me parece una afirmación estúpida, porque es, oiga, sí, pueda que ya el tema de innovación ya no nos deslumbre lo que hacen o lo que estas grandes empresas están haciendo, pero tenemos modelos más rápidos, modelos más baratos, que son asequibles para mucha más gente hoy en día. Si eso no es avance, entonces, ¿qué es? Sí, o sea, Sí. si es que yo ya puedo correr en mi computador de una configuración intermedia 3 modelos y muy seguramente no estamos muy lejos de que corran internamente dentro de muchos dispositivos. Entonces, esto no va a parar y yo creo que debemos ser conscientes de eso. No, sobre todo porque esa es una cosa muy importante y y lo conecto nuevamente con lo que estaba diciendo, esto no va a parar, estás diciendo no va a parar, no va a seguir de más, pero yo creo que esto va a generar, y lo he dicho con muchas otras tecnologías, pero los que no empiezan a pensar y analizar, a tener ese sentido crítico que Alejo decía, esto me va a quitar el trabajo de más y que después se dio cuenta que no, pero porque Alejo tiene ese pensamiento y ese growth minds, esa mentalidad de crecimiento de que tenemos muchos acá y los que están escuchando, porque están escuchando este podcast es porque tienen ese bichito de crecer y aprenderse. Eso es lo que necesitamos tener y revisar. Pero abiertamente también y la IA no ha parado. Yo no, ¿por qué no lo he parado? Porque hay una cosa que me gusta más que la IA y desde hace rato y es la física cuántica y la computación cuántica. Ahora imagínense donde la IA, los modelos empiecen a tener el poder de una computación, del análisis de una computación cuántica. Prepárense para Skynet. Terminator por las calles. Pero vamos a empezar a analizar muchas cosas, muchas cosas. Imagínense nada más lo que pasa. Todos esos data centers que están creando se minimizarían o sea, eso ya no sería el negocio. Que me decían que
Meta compró una planta de energía nuclear para alimentar sus data centers. Es una cosa loca, pero imagínate con cuántica. No, pero yo creo que eso va para otro podcast porque si arrancamos tema cuántica, computación y todo esto, nos va a acabar otra horita No, 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 hablando de largo. total, voy a escucharlo. Pero lo que te digo es, piensa, ¿Para máquina. cuándo se puede? Para despedirme de este episodio, muchachos, miren, estamos viviendo una era maravillosa, disfrutémosla, Sí, pero seamos responsables, sí, ¿sí? Eso, totalmente de acuerdo. yo me quedo con eso y bueno, gracias por este gran tema y es que cada vez hay más de qué hablar, así que muchas gracias. Sí. No sé, Alejo, ¿algo para cerrar? No, no, hay muchas gracias a Alejo, a Gio por compartirnos las experiencias, cómo lo vienen utilizando y todo esto, y el mismo mensaje, o sea, aprovechémosla, aprovechemos el momento, aprendamos y metámonos ahí con todo. De Ah, una, y yo para chicos, cerrar voy a dejar algo que creo que hemos hablado mucho y es a los que llegaron hasta acá y nos están escuchando, interactúen al 100 con los mensajes, envíenos de temas que quieren hablar, que quieren escuchar. Creo que a partir de esto se generan nuevas ideas y se potencia la innovación y se potencian muchas cosas que podemos hacer. Pero también sería bueno escuchar de parte de ustedes cualquier cosa y nos pueden seguir. Vamos a dejar las redes sociales de parte también de cosas que hemos hablado acá también para compartir. Y bienvenidos sus puntos de vista. de una, chicos, Listo. un abrazo, Gracias. Un abrazo. nos vemos pronto, chao. Chao. Dale. Chao.